Este es el seminario de posgrado de cómputo científico de la Facultad de Ciencias, y el día de hoy es la última sesión de este semestre, y me da mucho gusto que Alberto Alonso haya aceptado a última hora. Sí, Hace menos de 24 horas. Hace menos de 24 horas lo convencí de la plática, porque resulta que el profesor que iba a dar la plática hoy tuvo un compromiso que salir fuera de México, y entonces iba a conseguir un emergente, pero quería hablar conmigo. Dije, ¿cómo no? Platica con todos. Sí, pero no de esto. Y entonces me da mucho gusto que Alberto Alonso haya aceptado. Ya saben que es bienvenido aquí. Adelante. Bueno. Quiero dar, primero justificar por qué el tema, que puede sonar un poco incongruente con lo que se hace aquí, pero va en la línea de lo que yo he trabajado prácticamente desde que salí de aquí de la facultad, en términos de buscar espacios donde apliquemos la formación que tenemos como matemáticos, y yo he encontrado, entre otros, en el sector educativo, en el sector forestal, en el sector de recursos hidráulicos, pero sobre todo en el sector educativo, porque uno de los primeros trabajos que hicimos Pablo y yo de manera conjunta, Javier también, por ahí de los principios de los 70, fue precisamente en el sector educativo, ¿no? Cuando aquí era blasfemia hablar de la educación matemática, porque pues aquí solo matemática pura, ¿no? Me da mucho gusto que finalmente Pablo haya logrado que se establezca la carrera de matemáticas aplicadas aquí, que es el principio de una carrera de Yo no lo logré en mis colegios. Pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Se van abriendo, más que espacios, yo creo que mentes, ¿no? Siempre habrá obstáculos. Entonces, quiero justificar el tema y los elementos centrales de mi presentación. Uno, ¿por qué el tema en este espacio? Bueno, pues porque hay autores, hay investigadores que señalan que la matemática educativa es también matemática aplicada. O sea, porque es el conocimiento matemático aplicado a una disciplina externa a la matemática. Y bueno, pues hay ahí todo un debate, pero en la Universidad de Michigan han estado trabajando mucho al respecto y tienen trabajos muy interesantes. Pero no solo eso, sino Felix Klein fue uno de los primeros presidentes del International Congress on Mathematical Education a principios del siglo pasado. Y él decía que uno de los trabajos más difíciles que enfrentaba el matemático profesional era la aplicación matemática. Principios del siglo pasado. Felix Klein, ¿no? Y a mediados del siglo pasado, otro matemático importante, Hans Freudenthal, dedicó la mayor parte ya de su, digamos, la segunda parte de su vida a la educación matemática. Entonces, no es un tema novedoso, no es un tema simple, no es fácil abordar la educación matemática en todo el mundo. Desde hace 2 siglos siempre ha habido la preocupación de cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas. Y ha habido N,000 propuestas y N,000 millones de dólares
y no hemos encontrado la tuerca. Y digo, no hemos encontrado como humanidad. Entonces, por eso el tema en este espacio. El segundo elemento de mi plática es por qué los libros de texto o materiales educativos en general. Bueno, hay mucha documentación al respecto que el binomio, que los libros de texto son una parte central de todo sistema educativo. Desde sistemas educativos de países muy ricos, pero con poca población, como Finlandia o el Reino de Bahrein, que tiene 1.200.000 habitantes, pero mucha lana, y le han invertido mucho dinero, y bueno, están en su reforma educativa igual que aquí. O China, ¿no?, que tiene más de 10 millones de profesores, es el sistema educativo más antiguo del mundo, y están enfrascados en una reforma educativa. Y sobre todo, una reforma educativa que contempla dos ejes centrales, como la mayor parte de las reformas, ¿no? Matemáticas y lenguaje. Matemáticas y lenguaje. ¿Qué hacemos para formar a los ciudadanos de cualquier país en estas dos disciplinas? Y se enfrentan a problemas no solo de magnitud, ¿no?, en términos de pues, los millones de habitantes chinos o los poquitos que son en Finlandia, sino además de culturas, que es algo que a veces pasamos por alto. Sí, la matemática es cierto, pero está inmersa en un ambiente cultural, sobre todo en el campo educativo. El tercer elemento que quiero tratar aquí es el de los profesores. Si ustedes han leído recientemente las declaraciones de los funcionarios, en general de los políticos, se sostiene que los maestros son parte fundamental del sistema educativo, parte fundamental de la reforma educativa, pero son los últimos en ser vistos y escuchados, si es que son vistos, si es que son escuchados. Y eso no solo aquí, hay mucha literatura también al respecto. Hay un investigador en educación comparada, un canadiense, Adi Hargreaves, que ha comparado, ha estudiado los sistemas educativos del mundo, y eso es lo que ha encontrado, que los profesores son los últimos en ser escuchados. O sea, las reformas de los sistemas educativos vienen de arriba abajo, siempre, casi siempre. En Finlandia escuchan un poco a los profesores, pero generalmente se definen de arriba hacia abajo. Y finalmente, ¿por qué un Wikibook? Porque creo que ese es el futuro de los libros de texto en el mundo. Es la plataforma que le da voz, o le podría dar voz a todos los que están interesados o involucrados en el sistema educativo, a todos, pero en particular a los maestros. Entonces, el año pasado a mí me invitaron a la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP para proponer lo que denominaron los nuevos libros de texto de la reforma educativa. Que ni va a haber reforma, ni hay reforma, ni mucho menos, si acaso habrá un intento de planes y programas, pero libros de texto no. Entonces yo le señalaba en ese entonces a la persona que me invitó que lo primero que habría que hacer es tener un espacio decente, un sitio web donde se subieran todos los materiales que ha producido la SEP, en particular libros de texto. Como van a ver aquí, la SEP ha producido desde la época de Vasconcelos y desde antes una gran cantidad de materiales educativos. ¿Cuál es el problema?
que no ha habido un eje rector, ¿no? Llega un gobierno y dice, esto es lo bueno, y saca un montón de cosas, ¿no? Llega el otro, dice, borrón y cuenta nueva, y este es otro, dice, y es la historia sin fin, ¿no? Como la historia de Penedo. Entonces, yo creo que algo que se podría hacer, y que además no es difícil, es sistematizar todas las publicaciones que ha tenido la SEP, unas, repito, realmente interesantes, subirlas a un sitio web decente para que todo el mundo tenga acceso a sus materiales. Después, migrar esos mismos materiales a materiales electrónicos, los e-books, y finalmente terminar con propuestas de Wikibooks. ¿Por qué Wikibooks? Porque, como les voy a mostrar aquí, es la posibilidad de realmente democratizar nuestro sistema educativo, donde haya una participación de los actores del sistema educativo. Entonces, bueno, esos son los 4 elementos de la plática. Voy a mostrar algunos datos que apoyan lo que yo les acabo de resumir en este momento. Desafortunadamente, bueno, pues llegaron nuevas autoridades y es otra cosa. Y nada más un detalle. Quien llega, no voy a decir nombres para no ventanear, en este país y en todo el mundo, los intereses políticos, pero sobre todo los económicos, son muy fuertes y dirigen muchas de las actividades, a veces sin darnos cuenta de la dinámica de un país. La industria editorial de este país está sostenida por las compras que le hace el gobierno, el Estado mexicano. Si el Estado mexicano deja de hacer las compras a la industria editorial de este país, desaparece. Entonces ya se imaginarán las presiones que hay, ¿no? Y hay muchos intereses, muchos intereses. Esto que se ha filtrado en la prensa de la interrelación que hay entre empresarios y políticos es una realidad, es una realidad. A veces vemos la punta del iceberg, pero están totalmente imbrincados, ¿no? Entonces no es fácil hacer cosas por estos intereses. Bien, entonces pues lo que voy a presentar aquí son datos que avalan lo que les he señalado ahorita y que son el resultado, pues, de las distintas experiencias que he tenido entre el sector académico, sector público, ¿no? Y les decía, como que cuando yo presenté este proyecto, quien me invitó, un alto funcionario de la SEP, como que no creía. Me creyó porque yo había ya trabajado en el Estado de México, precisamente elaborando los libros de texto gratuitos para la secundaria, ¿no? Y eso fue el detonador de los libros de texto gratuitos a nivel nacional, porque nosotros empezamos a hacer libros de texto en el Estado de México, los de secundaria, elaborados por profesores, asesorados por especialistas. Pablo fue uno de ellos en el área de matemáticas, pero los materiales fueron elaborados totalmente por maestros que estaban en servicio, que son los que tienen la experiencia, ¿no? Que tienen el feeling de lo que pasa en las aulas. Tuvimos muchos problemas, la Cámara Nacional de la Industria Editorial se nos echó encima, y voy a decir una blasfemia, ¿no? Afortunadamente sucedió el terremoto del 85 y nos dejaron en paz, porque entonces el terremoto fue primera plana, ¿no? Pero ya estábamos siendo el blanco. Hubo una reunión del club de ricos de este país, de los dueños de este país, donde aportaron cada uno de ellos lana para la propaganda en contra y echar abajo el plan de libros de texto.
Insisto, si suena macabro, pero si no sucede el terremoto del 85, ese programa no hubiera funcionado. Afortunadamente funcionó, y entonces lo vieron y lo van a ver con el transcurso de la historia. Así ha sido. Los empresarios se dieron cuenta que si ese ejemplo cundía en otros estados, donde el Estado se hiciera cargo de la edición y distribución de los libros de texto de secundarias, se les iba a acabar el mercado. Entonces, ¿qué hicieron? Presionaron al gobierno para que, sí, como la educación secundaria se hizo obligatoria a partir del 93, en el 97 convencieron al Estado mexicano para que distribuyera los libros de texto gratuito ya para secundaria, porque la secundaria se hizo obligatoria, pero ¿qué creen? Comprándoles a las editoriales. Entonces, el gobierno federal paga el 70% del precio de los libros de texto de secundarias, y los gobiernos de los estados pagan el 30%. Y los editores ya no tienen necesidad de publicitar, de preocuparse por la calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Basta que convenzan a los que hacen la evaluación de los libros de texto de secundaria en la SEP para que los saquen en las listas y se venden en automático, porque ya son obligatorios, y se los paga el Estado mexicano. Entonces, como eso hay muchas historias. Bien, entonces, la primera parte voy a presentar así como flashazos del origen y evolución de los libros de texto. Este es el primer libro de texto, que es una biografía de una religiosa y que se utilizó durante 37 años, obviamente por la iglesia, ¿no? Pero ¿por qué decimos que fue el primer libro de texto en este país? Pues porque se distribuía gratuitamente, era editado por las autoridades de ese entonces y distribuido durante 37 años. Son de las minúsculas. Bien, donde empieza realmente ya a gestarse una política pública de edición de materiales educativos es en los fines del Porfiriato y digamos principios del siglo pasado, sobre todo con José Vasconcelos. Y me interesa subrayar esto. Ustedes van a ver como algo que está apareciendo constantemente, quejas sobre los libros de distintos grupos de poder, ya sea poder económico o eclesial o empresarial, pero siempre ha habido ahí una puja. ¿Por qué? Pues porque ideológicamente son materiales importantes. En la época de Cárdenas pues tenían la connotación del socialismo. Entonces llega Alemán y se cambia. Entonces son instrumentos de control, son instrumentos de poder, son instrumentos ideológicos y por ello la pugna. Entonces, y la razón o pretexto puede ser cualquiera, que son caros, que no corresponden a la cultura nacional, que están sesgados, pero no solo aquí, En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados de la Unión Americana donde no pueden enseñar la teoría de la evolución. Lo que enseñan es el creacionismo. Por decreto, Por decreto. ¿No? Entonces, los libros, y en general los materiales educativos son instrumentos de poder. Y por supuesto que vamos a encontrar pugnas, ¿no?, alrededor de toda la historia, y no solo en este país. Bien, en la década de los 20 del siglo pasado
José Vasconcelos, que fue secretario de Educación, yo creo que fue de los primeros que impulsaron, digamos, la cultura del libro. Se hicieron traducciones de obras de los clásicos griegos y se distribuyeron masivamente, porque Vasconcelos sostenía que la grandeza y riqueza de un país depende de la cultura y educación del mismo, de las gentes de ese país. Entonces se abrieron muchas bibliotecas, se editaron muchos materiales, pero materiales que venían desde el porfiriato. Pero ¿cuál es la política pública aquí importante para el país? ¿No? Para el país, que se abrieran bibliotecas y que se tradujeran a los clásicos griegos. En los 30, otra vez huelga, que los libros eran muy caros, y entonces, ¿qué hace el gobierno? Yo no sé si todos los gobiernos, pero en particular el mexicano es reactivo. O sea, ¿por qué? Pues porque en un sexenio es muy difícil mantener políticas culturales, ¿no? O sea, porque pues estas son a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Independientemente de que esté bien o malo, ¿no? Los administradores del país del momento pues van reaccionando según las presiones políticas, ¿no? Y van acordando con los actores políticos, los actores de poder de ese momento, ¿no? Es evidente que por lo menos los analistas políticos dicen que tenemos un telepresidente, ¿no? Por los millones de pesos que invierten en imagen. Entonces, en los 40, Jaime Torres Bodet, yo creo que México, y en esto están de acuerdo los que se dedican a la investigación educativa, ha habido dos secretarios de educación que realmente han sido profesionales de la educación y preocupados por la educación. Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Vasconcelos impulsando las bibliotecas y la edición de los clásicos griegos, y Torres Bodet impulsando una política de libros de texto gráfico. ¿Qué educación tuvo Vasconcelos? Creo que fue licenciado, ¿no? No sé, abogado pues. Entonces, no sé, pero creo que fue abogado. Y otra cosa que sucede de manera recurrente es este rejuego, ¿no? de los precios. Entonces son los precios, los costos y la, digamos, ideología. A nosotros cuando hicimos los libros de texto en el Estado de México, nos criticaron, y de hecho tuvimos problemas graves, porque hablábamos de la comida chatarra, y entonces iban a demandar al gobierno del Estado por eso, ¿no? ¿Y quién cree? Pues Bimbo. Y vean ahora lo que tenemos, ¿no? México es el país número 1 de niños obesos. Y vean lo que pasa con los alimentos en las escuelas. No, están redonditos, son felices, están entendidos. Entonces, propuso eso, y después, cuando volvió a ser secretario de Educación con López Mateos, pues se crea
la Comisión Nacional de Libros de Texto. Pero, otra vez, como había presiones, o sea, los libreros o los editores pues, tenían las manos libres, ¿no? Ponían los precios según, pues, entre comillas, las leyes del mercado. Y el gobierno les dijo, o bajan los precios o nosotros hacemos los libros. Y de nuevo se reunieron los ricos de este país y dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a matar la gallina de los huevos de oro, mejor bajemos los precios. Porque sí se puede. Y así fue. Y yo creo que este es uno de los puntos claves de la educación de este país, ¿no? La creación por decreto de la Comisión Nacional de Libros de Texto en 59 por López Mateos. Y entonces el Estado toma la rectoría de la educación no solo a través del mantenimiento de las escuelas, sino a través de la elaboración, diseño, edición y distribución de los libros de texto. Y yo creo que el inicio, desde mi punto de vista, estuvo bien, porque se sometieron a concurso, ¿no? Los que quieran elaborar libros de texto, participen, se evalúan, se determinan cuáles son y les pagamos, ¿no? Pero empiezan, ¿no?, a aparecer los grupos de poder y las asociaciones. En 70, como ya era un botín o algo deseable, desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de que a mí me interesa incidir en la formación de los estudiantes de manera genuina, o a mí me interesa acceder a los recursos económicos o de poder que pueda tener. Entonces en el 70 se crea el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB con el propósito específico de elaborar los libros de texto de ciencias naturales, porque Juan Manuel Gutiérrez Vázquez es biólogo, fue biólogo y ya se murió. Entonces crea un grupo para trabajar en la elaboración de materiales educativos, libros de texto. De hecho, gente de aquí de la Facultad de Ciencias se integra a ese grupo. Antonia Candela, varias gentes de aquí de la facultad se integran a ese grupo, ¿no? Y yo creo que hicieron un trabajo interesante. Empezaron a abrir este campo de la investigación educativa digamos, en la parte empírica, y se formó mucha gente. Ahí están los del DIE, ¿no?, que tienen trabajos muy interesantes. Puede uno no estar de acuerdo con ellos, también, como muchas organizaciones humanas, se corrompen, ¿no? Nada más les cuento un detalle. Un investigador de ahí le vendió a la SEP una antología, que son copias fotostáticas de artículos de matemática educativa, en 2 millones de pesos. Entonces, pues también se da, ¿no? No le vendemos una chica. No, pero es que es el colmo, ¿no? Es el colmo. Porque somos formados con dineros públicos, y no porque hagamos lo que dice Pablo, ¿no?, de que seamos pobres para siempre, pero yo creo que el otro extremo, bueno, no se vale, ¿no?
Bueno, y empiezan, ¿no?, a buscar, se empiezan a buscar formas de elaborar los materiales educativos que realmente satisfagan al sector educativo. Y entonces invitan investigadores bajo la hipótesis de que Pablo puede hacer un excelente libro para los niños de preescolar de matemáticas, porque es doctor en matemáticas, ¿no? Pero se requiere más que eso, ¿no? Se requiere más que eso. Entonces, bueno, pues Lide Gortari fue uno de los autores. ¿Quién más está aquí? Bueno, de los investigadores acá está. Y después pues vino una época de vacas flacas, ¿no? La época de la Madrid, donde pues no hay dinero. Lo primero que se recorta pues, es el sector educativo. Ahorita uno de los sectores más castigados es el sector educativo. Es el sector educativo. Entonces, ¿qué se hace? Pues se reeditan, ¿no? Se reimprimen en general. Y si bien nos va, se reeditan estos materiales. En los 90, pues aquí está, miren, Héctor Aguilar Camín, Enrique Flores Cano, autores de libros de texto para niños. Por supuesto, no se niega el nivel académico, ¿no? El conocimiento que tiene de su disciplina, pero ser matemático es distinto, la actividad es muy diferente a ser profesor de matemáticas. Tiene problemas propios de la disciplina, de la educación matemática. Es un campo disciplinario. Y finalmente terminan pues diciendo tú y tú, van a hacer el libro de matemáticas, tú y tú, es de ciencias naturales, tú y tú, y hay, invita a 2 maestros para decir que es un equipo donde participan los maestros, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues en estas 2 direcciones que se encargan de conducir la educación, porque una es de materiales educativos y la otra es de desarrollo curricular, donde se elaboran los planes y programas, deciden, ¿no?, por 100 millones de gentes. Y la última paradoja: acaban de nombrar a los directores de estas 2 áreas que deciden la educación de este país a 2 personas que fueron gerentes de 2 editoriales. Una de ellas ya había estado en la SEP, por cierto, es aquí. Salió de aquí. Después al siempre estable. Salió de la SEP, se fue de gerente a esta editorial. ¿Y qué creen? De venderle muy poco a la SEP, el año pasado terminó siendo la empresa a la que más le compraba la SEP de todas las editoriales de este país, casualmente. Y ahora regresa como la que va a decidir los planes y programas de este país. Bueno, entonces, pues esa es la historia, así a grandes rasgos, de los materiales educativos de México, ¿no? Aquí tengo una línea del tiempo donde señalo, pues, digamos, elementos o eventos importantes. En 54 se decretó la creación de la Comisión Revisora de Libros de Texto, no la Comisión Nacional de Libros de Texto. Entonces, nada más para revisar los libros de texto. En 59 es cuando se crea la CONALITEC, la Comisión Nacional de Libros de Texto. En 60 se distribuyeron 16 millones de libros. Que además esta es otra cosa muy interesante, ¿eh? O sea, la logística para distribuir, para elaborar, editar, imprimir y distribuir
los libros de texto gratuitos para preescolar, primaria y secundaria, de veras es un trabajo de titanes. Sí, también hay cosas buenas, o sea, no todo es, ¿cómo dicen? Bueno, no todo es podredumbre. En 66 empiezan a editarse materiales braille, o sea, se empiezan a considerar a las personas con cierto tipo de discapacidad, ¿no? Yo tengo la impresión de que no respondió a una política pública, sino a la necesidad de dar la imagen de que se estaban atendiendo a grupos vulnerables, que después también termina por prostituirse o corromperse o desviarse. En este momento la SEP tiene una demanda en derechos humanos de, entre comillas, unos padres de familia, porque dicen que los textos en braille no corresponden a los textos impresos y que entonces se está violando los derechos humanos de los invidentes, ¿no? Casualmente atrás de ellos los está impulsando una asociación, una ONG que atiende a invidentes. ¿Por qué? Porque esta ONG quería que se le diera el contrato para elaborar y revisar los textos en braille. Como no se los dieron, entonces, y esta demanda tiene como 6 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El expediente es un tanto así. Entonces, bueno, en el 82 empiezan a editarse ya materiales regionales. O sea, primero son libros de texto o materiales nacionales, ¿no? Y después ya empiezan a considerarse cuestiones regionales y se empiezan a editar monografías de cada uno de los estados. En el 92, esta foto no corresponde, aquí sí, pero acá no. El que debió de haber salido ahí es Salinas, porque empieza la connivencia, bueno, desde antes pues, pero ya de manera más abierta entre el sindicato y el gobierno federal, ¿no? Para evitar problemas. A final de cuentas, todos lo sabemos, el sindicato es una maquinaria de movilización política, ¿no? Y por eso son más de 1 millón de promotores. Entonces empiezan con reformas, y aquí, como decía hace unos días un investigador, Eduardo Andere, que presentó un libro, dice: México es el único país en el mundo donde se hacen reformas educativas o se intentan hacer cada sexenio, y a veces hasta 2 reformas en un sexenio, y los países en general se llevan 20 años y crean comisiones ex professo, que son transeccionales. Están atrasados el resto del mundo. Sí, así es. No nos quieren seguir el paso. Entonces, como les decía hace un momento, en el 93 se modifica el artículo 3º y se hace obligatoria la educación secundaria. El problema es que aquí todo lo resolvemos con leyes, ¿no? Con decretos. Pero sí se hace obligatoria, pero el Estado no tiene la infraestructura suficiente para atenderlo, ¿no? Y ahorita lo que acaban de hacer, no sé si escucharon a Nuño que dijo, una de parte de la gran reforma es, le van a agregar 1 hora a preescolar, en lugar de ser 3 horas, ahora van a ser 4 horas, porque eso significa que les damos 1 año más de formación en preescolar. El secretario de Educación. Digo, que lo diga yo, bueno, el secretario de Educación. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. No tenemos, o sea, todo lo resolvemos o con declaraciones
o con leyes o con decretos. Y se editan nuevos libros de texto. En el 93, con Salinas. Después se distribuyen por primera vez los libros de texto secundarios en el 97. Nosotros, nosotros en el Estado de México fue en la década de los 80, principios de los 90, cuando hicimos este programa de libros de texto gratuitos para secundaria. Me tocó la suerte de diseñar, coordinar, dirigir. Afortunadamente, les digo, nos salvó el terremoto y el programa funcionó. El programa funcionó con profesores que estaban en servicio, asesorados por especialistas, por ejemplo, especialistas de Colmex, de aquí, del I, etc. Entonces, a partir del 97, el mercado de los libros de texto de secundaria es un mercado cautivo. Los editores le venden los libros al Estado mexicano, desde el 97, 20 años, los que no hacen ninguna promoción. Como se hace en otros países. En otros países producen sus libros y los someten a las reglas del mercado, ¿no? Y se esfuerzan por hacer buenos materiales. Aquí no. Bien, en 2006, otra reforma. En el 2009 se reeditan los libros. En 2013, otra reforma. Y ahorita está otra reforma. A mí se me hace que tú eres de los maestros huertistas, compadre. Ahí están los hechos. Yo nomás saqué lo que está hecho. Y por aquí, con Fox, aparece la enciclomedia, una inversión de millones de pesos, donde tenían pizarrón electrónico, mejor que aquí, mejor que esto. Pero en escuelas que no tenían ni sanitarios, ni energía eléctrica. Y ahora, después, lo de las laptops, donde, ¿qué creen? Que compraron los derechos de los contenidos por 2 o 3 años. Y ahora pues hay que bajarlos. Ahora están las laptops, las tabletas. Igualito. Bueno, otro arrocito de muestra. Existe una demanda de National Geographic porque no le hemos pagado, le hemos pagado porque yo estuve ahí, no pude hacer nada. Sí le pagamos 2 millones de pesos a este individuo por una antología en fotocopias. Pero no le hemos podido pagar 230,000 pesos a National Geographic por usar sus ilustraciones en los libros de texto. Y la demanda está o baja o me paga, que son 230,000 pesos. O los demando al gobierno. Esas son las paradojas que se dan en nuestro sistema y que poco se ve. Sí. Y dice, no, es que los libros son... que traen. Pero otra vez, ¿no? Seguramente no hay ningún libro que no tenga errores, ¿eh? No hay ningún libro que no tenga errores. Desde el siglo XVII, en Inglaterra se estableció un premio para que el libro que saliera sin errores. Nadie lo agarró. Libros en general, no solo. Bien, pero esto seguramente sí existe, ¿no? Pero también se aprovecha como instrumento político para objetar, para conseguir, para que se da, ¿no? Bien. Bueno, pues este es el resumen de la evolución de los libros de texto. Y ya nada más, bueno,
Respecto a esto, algunas cifras, así muy rápidamente. En preescolar esto es lo que se está editando y distribuyendo en el ciclo escolar 2015-2016. 10 millones de materiales para preescolar, y esos son los títulos. Para primaria, 122 millones. Para secundaria, 56 millones de libros. Nada más. Piensen en qué les gusta. ¿20 pesos por libro? ¿100 pesos por libro? Eso es lo que se lleva a la industria editorial de este país, sin invertir casi nada. Porque además, ¿saben qué hacen? Contratan a gente que está conectada ahí con lo de planes y programas, obviamente no aparecen sus nombres, para que hagan los materiales, y por supuesto que son probados. En secundaria, en braille y macrotipo ya se elaboran 38,000. Es nada, pero bueno, ya tienen ahí para decir que se está atendiendo a esa población. Para inglés, que fue un programa así de que no, pues hay que enseñar inglés, se creó todo un aparatote. Tiraje de toda la educación básica, casi 200 millones de libros al año. Entonces sí se hacen esfuerzos importantes, por supuesto que sí. Pero pues también hay muchas cosas que corregir. Bien. La siguiente parte, ya esto es lo de los libros de texto. Quiero abordar el tema de los profesores. En este país tenemos un poco más de 1 millón de profesores, teniendo una población de 115 millones. En China tienen más de 10 millones de profesores y están ahorita embarcados en una reforma educativa, con todo lo que implica. Entonces, van a encontrar siempre declaraciones de que los profesores, no solo aquí en el país, sino a nivel internacional, son la parte medular del sistema, y yo creo que sí. Pues váyanse a Oaxaca o a la Sierra de Guerrero, ¿no? Y vayan a ver trabajar a un profesor multigrado, que la mayor parte de las escuelas de este país son multigrado, atendiendo a los niños desde primero a sexto año, en las condiciones más precarias que se puedan imaginar. Y los profes están comprometidos con esos chavos. Entonces, la pregunta es, como ven, pues la participación de los profesores son objeto de las reformas y de las declaraciones. Pregunta, ¿quién debe de elaborar los libros de texto? Algo pasó ahí con la foto de... Y la computadora quiere. Todos los días aparece en la prensa. ¿Por qué? Porque quiere hacer un trabajo en educación. Acabo de ver una caricatura, un cartón de la jornada, donde está el secretario caminando sobre los cuerpos de los maestros y hasta el final está la silla presidencial. Entonces, no, pues sí, los maestros son muy importantes. Claro. Chorro de declaraciones. E insisto, no solo aquí, a nivel internacional. Pero, aquí está esta cita de Herr Grace, que les digo es uno de los teóricos de los sistemas educativos a nivel internacional. Él es canadiense.
y es de las autoridades en investigación educativa a nivel internacional. Entonces, pues son la última parte de la cadenita, ¿no? Los últimos en ser escuchados, los últimos en ser considerados, y simplemente les llega, hágase, ¿no? Y hacen lo mejor que pueden. Ahora, por otro lado, también es frecuente que digamos, es que los profesores alborotadores, es que los profesores vienen aquí a fregarnos la vida, es que los profesores. La pregunta es que lo que yo digo es que la categoría profesor no existe así tal, como tal, ¿no? O sea, ¿de qué profesor estamos hablando? ¿De los comisionados del CENTE? ¿De los profesores que están en la Sierra de Guerrero? ¿De los profesores que están frente al grupo? ¿De los directores, que generalmente son nombrados por méritos o extracurriculares? ¿De los supervisores? ¿De los jefes de sector? ¿De los secretarios de educación? ¿De qué profesores estamos hablando? O sea, ¿qué voz escuchamos? ¿A qué voz la incluimos en el sistema? Bien, por todo lo que les he señalado aquí y por dos experiencias objetivas reales, la del Estado de México, donde invitamos a grupos de profesores que estaban frente a grupo, los reunimos, se pusieron a trabajar, asesorados por especialistas, pero ellos eran los que escribían, y se diseñó y se operó el programa de libros de texto gratuito para secundaria durante 10 años, hasta que la industria editorial dijo, no, ese es un mercado. El Estado de México era el segundo mercado a nivel nacional. Yo creo que sigue siendo. Entonces, todo eso se le quitó, porque entonces el Estado de México absorbió los gastos, patrocinó a los profesores, todo el equipo, distribuyó los libros, por primera vez se les hicieron llegar los límites con Guerrero, Michoacán, etc. Entonces, ahí está ese ejemplo, real, objetivo. Y hace poco, trabajando con Pablo sobre qué hacíamos con un libro de optimización, buscando alternativas para que fuese un libro que llegara a más gente, que participaran otros actores, ¿no? Porque ¿qué es lo que también hacemos aquí en la Facultad de Ciencias? Pues bueno, más aquí en lo de los escaparates de la prensa de ciencias, ¿no? Pues sí se produce un chorro de material, pero ¿cuánto de eso sale? Somos endogámicos, y mucho de ese material podría ser muy útil. Para empezar, para las escuelas y facultades de ingeniería, para empezar. Y fue eso lo que empezamos a indagar, cómo hacer que ese libro de optimización tuviese mayor repercusión con los usuarios del conocimiento matemático, los que van a aplicar el conocimiento matemático, los que necesitan esa herramienta. Y entonces en el camino nos encontramos que en Israel ya habían hecho participar a los profesores de secundaria en la elaboración de libros de texto para secundarias. Igual que aquí, antes quienes hacían los libros de texto en Israel eran los especialistas del Instituto Weizmann. Entonces nos hicieron participar y encontramos aquí el artículo con la plataforma Wiki, ¿no? Porque el problema es cómo reunimos a los profesores. En ese entonces, cuando lo hicimos en el Estado de México, bueno, había la voluntad política para reunirlos, ¿no? Y crear toda una infraestructura. Pero en este momento es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que con esta plataforma, la plataforma Wiki,
se puede hacer participar a los actores, ¿no?, del sistema educativo, aquellos que viven cotidianamente los problemas, las condiciones del sistema educativo. Entonces, yo digo, pues entonces, hagamos a los profesores no solo responsables del sistema educativo, de que fallen las reformas, hagámoslos coautores y coactores, para que también los hagamos corresponsables. Y bueno, empezamos a revisar lo que se había hecho, lo que se está haciendo a nivel internacional en esta plataforma. Tuvimos la oportunidad de asistir casualmente, hace un año precisamente, vimos que iba a haber una reunión en San Luis, Missouri, sobre expertos en esta plataforma Wiki, no en el área educativa, pero tuvimos oportunidad de asistir y entonces a final de cuentas decidimos que podíamos experimentar en esta plataforma, ¿no? Y bueno, pues lo que se dice de Wiki es que rompe paradigmas, el de los especialistas, y ya está aquí lo que hicieron los israelitas, ¿no? O sea, no es indispensable que solo los especialistas del campo educativo participen en la elaboración de materiales. Y el de los políticos, ¿no? Vean lo que está pasando con las redes sociales, ¿no? Ya no es tan fácil que hagan lo que se les antoja. Y yo digo que la ventaja de esta plataforma es que además rompe la barrera del tiempo, ¿no?, o del espacio-tiempo, porque podemos hacer trabajar a los profesores desde sus lugares, donde están en sus escuelas. Y también podemos subsanar problemas que se tienen en la edición, digamos, tradicional. Y aquí está un ejemplo. En el 2006 ustedes se recordarán que se dijo ya Plutón ya no es planeta y demás, ¿no? Eso apareció hasta los 2009, se vio reflejado en los libros de texto. O sea, hay un desfase natural. No hay manera, ni aquí ni en China, de estar rehaciendo los materiales cada año. Sí se hacen, no se revisan y se corrigen cosas, pero no se pueden rehacer los materiales cada año. Entonces, con este tipo de plataformas, con esta tecnología, pues se puede hacer eso. Bueno, pues esto ya lo conocen ustedes, ¿no?, lo que significa la palabra wiki. Bueno, aquí ya me voy más rápido, este está más cerca de su formación. Se ha utilizado en distintos contextos, en distintos ambientes que implican colaboración, y en particular en el área educativa, ¿no? Entonces, lo que nos propusimos fue elaborar un wikilibro de texto de matemáticas para tercer grado secundaria en colaboración con profesores frente a grupo. Bueno, estos son los... Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Con un estudiante de aquí de la Facultad de Ciencias que no se había recibido y que le interesaba el campo educativo, hicimos un pequeño grupito, ¿no? Él y otros 2, 3 de aquí mismo, ¿no? Estuvo Mason, ¿verdad? ¿Quién más? Gustavo. Entonces, realmente con poca gente se puede integrar un equipo. El problema es cómo primero convencemos a los profesores y después cómo hacemos para que trabajen de manera colaborativa, estando en sus lugares de origen. Entonces, a través de la Asociación de Profesores de Matemáticas, platicamos con ellos para ver si
podían interesar a algunos maestros que estuvieran frente a grupos de distintos estados de la República. Pudimos conjuntar a 13 profesores, tuvimos aquí una reunión aquí, ¿verdad, Pablo? Desafortunadamente la UNAM es muy ineficiente. En la primera sesión no nos funcionó el servidor, después nos los apagaron. Oye, no vas a hablar más de la UNAM. Digo, gracias. Total que tuvimos que sacar el proyecto de aquí, ¿no? Pero, bueno, este es el modelo y su desarrollo. Y terminamos, o sea, les voy a pasar esto que fue lo que hicieron los profesores y la tesis de estudiante de aquí, Máximo, para que vean que sí se puede. Sí se puede, y no necesariamente tiene uno que engancharse, ¿no? O sea, sí hay espacios marginales, no es fácil abrirlos, pero sí se puede. El material que les voy a pasar es lo que hicieron en 4 meses. 13 profesores, 1 o 2 están en Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, aquí el DF, Puebla, no recuerdo. Y siguieron trabajando, o sea, ellos frente al grupo, dando sus clases, y por las tardes o en las noches llegaban a su casa, se metían al sitio, hacían propuestas, y terminaron, ¿no? Entonces, se los paso para que lo vean que no está feo para hacer un trabajo de 4 meses, ¿no? Y no, si se requieren, ¿cuáles son las condiciones? Pues el hardware, ¿no? Un servidor que esté funcionando de manera continua, porque los profesores entran pues, a cualquier hora, ¿no? La noche, la mañana, medianoche, el fin de semana, y participan, y colaboran y demás, ¿no? Y es pues digamos la relatoría del experimento, que es la tesis de Máximo. Entonces, ¿qué se puede?